La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena. Para iniciar este conversatorio, escucharemos el mensaje de bienvenida de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, tengan todas, todes, todos ustedes. Me complace saludar a quienes integran este presidium, a la maestra Elizabeth Olvera Vázquez, abogada y defensora zapoteca, Ariadna Ortega Romero, directora de Cuimari, también bienvenida. A la maestra Areli Celeste Fonseca Sánchez, profesora de la facultad e integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de esta facultad, y desde luego a la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología, y también junto con la maestra Areli, coordinadoras de este magnífico evento. Saludo con mucho aprecio, veo integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de nuestra facultad. Muchísimas gracias por acompañarnos y visibilizar esta fecha tan significativa. El día de hoy no se trata de una fecha común en el calendario. El 5 de septiembre es un recordatorio vivo, una herida y una esperanza. Es la voz de Bartolina Sisa, aquella mujer aymara que en 1782 fue ejecutada por atreverse a levantar la bandera de la libertad contra la opresión colonial. Su muerte no fue un final, sino un comienzo que sigue latiendo en cada mujer indígena que defiende su tierra, su cultura y su dignidad. Las mujeres indígenas son semilla y raíz. Son quienes han preservado la memoria de los pueblos, siguen transmitiendo su lengua, conocimiento y espiritualidad, pero también son quienes cargan sobre sus hombros el peso de una doble exclusión por ser mujeres y por ser indígenas. Allí donde debería de haber reconocimiento, a menudo encuentran discriminación. Donde debería haber derechos plenos, hayan barreras jurídicas, lingüísticas y sociales. El derecho internacional es claro. El convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas imponen a los estados una obligación, pues no basta con reconocer, hay que verdaderamente garantizar. En México, nuestra Constitución proclama que somos una nación pluricultural. Sin embargo, la realidad nos demuestra que esa pluralidad aún está lejos de traducirse en una igualdad sustantiva para las mujeres indígenas. Hoy, frente a nosotras y nosotros, no se levanta solo una causa jurídica, sino una causa humana, porque hablar de los derechos de las mujeres indígenas es hablar de acceso a la justicia sin barreras idiomáticas, de salud que respete su cosmovisión, de educación que no arranque sus raíces, sino que las fortalezca, de participación política que no tolere exclusiones disfrazadas de usos y costumbres. Nombres como Eufrosina Cruz Mendoza, que abrió camino en la vida política y constitucional de Oaxaca, u Optilia Eugenio Manuel, defensora MEPA, que desafió amenazas y violencias, nos recuerdan que el liderazgo indígena femenino no es excepción, sino que es también una regla de existencia y de resistencia. Ellas
y muchas más son prueba de que la dignidad se defiende no solo en tribunales, sino en el día a día, en la vida cotidiana de la comunidad. Este conversatorio es un acto de memoria y de compromiso, porque conmemorar no es repetir palabras solemnes, es asumir con hechos que la justicia tiene un rostro, una voz, un idioma, una lengua que debemos escuchar y respetar. Es entender que la igualdad jurídica no puede quedarse en el papel, sino que debe de convertirse en una realidad tangible para quienes habitan los márgenes de la historia. Hoy, al recordar a Bartolina Sisa y a miles, millones de mujeres indígenas que han luchado y siguen luchando, afirmamos algo esencial. Su resistencia no es pasado, es presente, y nuestro deber no solo es admirar, sino coadyuvar a transformar. Que este día no quede en evocación, sino que siga siendo un punto de un tramo para tener leyes más justas, instituciones más sensibles y una sociedad mucho más plural, porque garantizar los derechos de las mujeres indígenas no es un favor del Estado, es el cumplimiento de la justicia misma. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Sonia Venegas. Nos honra que haya podido acompañarnos en la inauguración de este evento, que como bien señalas, es parte de las actividades realizadas por parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Hablar del género y de otros feminismos. También nos honra con la presencia y agradecemos la participación, la colaboración y el acompañamiento del Seminario de Sociología Jurídica y quien lo tiene a bien dirigirlo, la doctora Elsie Niñez Carpizo. Por favor, doctora, tiene la palabra. Pues muchas gracias, querida Areli, y mi reconocimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio y por ser sensible a esta temática que cuando se habla de las mujeres indígenas tendríamos que señalar que no sé en qué porcentaje o cuántas veces son discriminadas. Obviamente el ser mujer ya conlleva un estigma y si eres mujer indígena, pues más y viendo la situación real, a veces hasta por la estatura, por la vestimenta, por la forma de comportarse, son pues doble o triplemente señaladas. En nuestro país se consideran adscritos por Sin embargo, hay que señalar que en esta estadística solo 12 millones son mujeres, ¿no? Lo que implica el porcentaje mínimo que están participando y que obviamente son discriminadas en todos los aspectos, como yo les decía, desde la forma de vestirse, de la discriminación por hablar una lengua indígena, y si de por sí hay una discrepancia en la educación, queda claro que para las mujeres indígenas esto se vuelve mucho más complicado. Un 54% de estas mujeres no reciben apoyos sociales, el 46% no tiene acceso a los servicios médicos o atención sanitaria. Se les ha negado en un 25% la participación en las oficinas de gobierno. Podemos encontrar también que el 97,2% de mujeres indígenas no denuncian porque sienten que no les van a responder por una parte, por la otra no saben los procedimientos que hay que seguir, sin querer incorporar el tema de la violencia en el hogar, ¿no? Los homicidios y los feminicidios de mujeres indígenas quedan también totalmente encubiertos y en algunas ocasiones esto se justifica a través de
lo muy llevado y traído de las costumbres o de las tradiciones, lo cual obviamente implica que las mujeres reciben mayores niveles de violencia física, sexual, y que obviamente una forma importante de hacer esto, creo, es la educación. Mientras no les demos acceso a la educación, obviamente no quiero ser pesimista, pero siento que el avance va a ser muy lento. Y sobre todo yo aquí quisiera destacar nosotras mismas. No sé hasta qué punto las mujeres, entre comillas, que nos consideramos citadinas o de las ciudades, reconocemos esta valía de estas mujeres que luchan no solamente desde la perspectiva de ser mujer, sino todo lo demás que hemos señalado. Entonces me parece muy importante esta iniciativa de la comisión de nuestra facultad y en especial de la maestra Areli, que es muy sensible a estos temas y que es experta en poblaciones y pueblos indígenas. Entonces es un lujo poder participar y escuchar a las demás compañeras que hoy agradezco la invitación y la compañía de todas ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias al seminario por el acompañamiento y a nuestra facultad por visibilizar todas estas, tener esta mirada interseccional, tener esta mirada de la discriminación interseccional y de los derechos humanos. Usted en este momento abordaba el acceso a la justicia y nos proporcionaba datos que permiten tener este análisis de contexto. Y qué mejor que para poder abordar el tema de análisis de contexto y acceso a la justicia que nuestra invitada, la maestra Elizabeth Olvera, de quien me permitiré leer brevemente un extracto de su semblanza. Ella es originaria de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Es una abogada destacada en el ámbito jurídico y activista en México. Es egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. También cuenta con el certificado por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, por haber sido parte de la 10ª edición del Programa Internacional de Derechos Humanos y Estrategias de Incidencia en la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas. Actualmente, hasta hace poco, era directora de Justicia Intercultural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cargo histórico, ya que es la primera abogada zapoteca en ocupar esta posición. Su trabajo ha permitido acercar información relevante sobre sentencias que abordan derechos indígenas y afromexicanos. Además, es la primera abogada en impulsar el enfoque antirracista dentro de la Corte, buscando con ello transformar las instituciones de procuración de justicia y la sociedad. Su labor ha sido crítica y propositiva, por lo que también ha sido reconocida con distintos medios y entrevistas, impulsando publicaciones jurídicas como en la prestigiosa revista Abogacía. La abogada Elizabeth Olvera también ha sido la primera coordinadora general en la Red Nacional de Abogadas Indígenas del 2013 al 2022. Esta es la primera red de abogadas indígenas en México que ha logrado posicionar su agenda de justicia a nivel nacional e internacional con el tema del pluralismo jurídico, acceso a la justicia, consulta y consentimiento, análisis de contexto desde una perspectiva intercultural, mujeres e infancias indígenas. Todo esto desde un enfoque antirracista, de género e intercultural. En 2008 fundó también la organización Mujeres Tejiendo Realidades, desde donde se ha impulsado la primera escuela comunitaria de mujeres afromexicanas y el primer tribunal de conciencia de mujeres indígenas en Oaxaca. Su trayectoria de más de 18 años la coloca como una abogada indígena y defensora de derechos humanos muy reconocida, por lo cual es un verdadero honor que nos pueda acompañar aquí y poderle escuchar desde esta perspectiva del acceso a la justicia, con una mirada intercultural y también la perspectiva de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Badiou Shiratú, a todas. Qué gusto escucharlas. Gracias, querida Araceli, por esta invitación a este conversatorio que efectivamente, si bien hoy lo estamos realizando en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, me parece que estos diálogos tendrían que ser cada vez más comunes, tendrían que ser la transversalidad de las formas de discusión en todos los ámbitos y que más en el ámbito jurídico, pues agradecerles muchísimo que hoy podamos poner sobre la mesa algo que me parece para mí importante y que
Me parece que no es suficiente hablar, pues, en términos de discriminación cuando se trata de abordar cuestiones de acceso, no solo de justicia, sino derechos sociales, políticos y económicos en las mujeres indígenas. Me parece también importante que, pues, que en todas estas políticas que se van generando, en esta mirada también un poco, sigamos mirando los derechos de las mujeres indígenas desde una mirada muy, pues, de asistencia, de apoyos, de una connotación poco como sujetos de derecho, sujetas de derecho, como sujetas políticas mismas, que me parece eso algo importante. Y no cabe mencionar también, me parece, que es importante recordar que al menos México, nuestro país, pues desde la propia Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el SER, le ha hecho ciertas recomendaciones al Estado mexicano. El más reciente de este año, del 2024, pues México estuvo en la lupa y hay que reconocer, vivimos en un país sumamente racista que es más fácil y le parece más fácil hablar de discriminación que de racismo, porque el racismo se ha visto desde una mirada muy individual, como de alguien, como de una persona que tiene malas intenciones o de una persona que simplemente se expresa de una manera particular hacia el otro o hacia la otra. Y me parece que dejamos de ver que el racismo es un sistema también estructural que trastoca de alguna forma, también jerarquiza estas formas de modo de vida. Es una forma de opresión también, como cuando hablamos en materia de género, de este sistema de patriarcal. También el racismo es un sistema de opresión estructural que coloca desde grandes ámbitos que además está muy arraigado desde estos procesos no solo coloniales, sino también de estos procesos institucionales y que está instaurado en cada una de nuestras, pues, formas en nuestra sociedad. Me parece importante también enmarcar, sobre todo, hace rato ya nos comentaba el, la maestra Sonia, cómo en ámbitos, para decir, mucha gente me pregunta a mí en lo particular, ¿cómo podemos ver el racismo en las mujeres indígenas? Y yo les he comentado, el racismo, el resultado y la forma de verlo es en los índices altos que se tiene de desigualdad. O sea, no es casualidad que cuando hablamos en materia de educación, quienes se encuentran por muy debajo en el acceso a la educación, que casi tenemos un porcentaje gravísimo, que nos dice INEGI, o sea, casi la mayoría en el 2023, por ejemplo, se registraron un gran índice debajo de una población que tenía menos acceso a la educación, tanto básica como primaria, secundaria. Imagínense quienes puedan llegar a la educación, pues, superior y media superior. Me parece que es importante también reconocer que en materia de salud, en la mayoría y las pocas personas que están afiliadas al seguro social, del porcentaje que se tiene del 51%, el 3,9 es para la población indígena. Entonces me parece que hay una gran brecha desigual y de entre de ellas no sabemos qué porcentaje es de las mujeres indígenas o en especial. Me parece que también hay un gran problema porque la percepción de discriminación, que además esta percepción, ¿qué implica la percepción de discriminación? Es decir, ¿quién coloca la percepción de discriminación? Esta percepción desde la lógica del propio Estado. Aún así, que antes existía ENADIS y que ahora ha desaparecido, pues nos decía que la mayoría, casi el 71,5% de las personas indígenas se han percibido discriminadas en distintas áreas e instituciones. Ahí están los resultados y cómo permea esta
lo que llamamos esta forma estructural como se manifiesta el racismo en una sociedad. Quienes tienen mejores oportunidades que otros, y eso me parece también importante con lo que incluso el propio Comité SER ha recomendado a México, le ha dicho, ha expresado su preocupación sobre el tema de la discriminación estructural y la exclusión social que afecta a los pueblos indígenas con gran énfasis en las mujeres indígenas. Y por lo tanto, en ese sentido, pues el Comité CERT le ha dicho a México que tiene que fortalecer la legislación antidiscriminación. Es necesario también, instó a México, que se necesita acelerar la reforma de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, para incluir una definición clara de qué implica la discriminación racial. No hay una claridad. La mayoría de esta ley federal habla de discriminación, pero no hay una claridad que implica la discriminación racial. Es decir, por estos motivos de raza, linaje, origen étnico, es necesario. Y no hemos visto que en la actualidad se tenga intenciones de reformar o al menos proponer una reforma en esta ley y que además nadie conoce. En nuestro país, y incluso los propios abogados y abogadas desconocen esta propia ley que me parece tan importante porque ahí es donde también tendremos que ir atacando en ese sentido. Y me parece también crucial que se aborde la discriminación, la que mencionaban, esta discriminación interseccional que enfrentan las mujeres indígenas, quienes sufren exclusión no solo por su género, sino también por el origen étnico. Y algo que me parece que a lo mejor es un avance, al menos que está recientemente, hace 2 años, pues aprobó la Recomendación General 39 de la CEDAW, ¿no? Una recomendación específica donde se habla el abordaje de las mujeres indígenas. Pero bueno, falta mucho también que al menos Belén do Pará no ha habido una particularidad donde se haga énfasis de las mujeres indígenas. La propia Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en nuestro país, que por primera vez eh, se logra impulsar en el 2001, pues es muy reciente. Y aún así, aquí en México, a pesar de que el segundo constitucional nos dice que somos un Estado pluricultural, pues ahí no está plasmado esa diferenciación de cómo afectan las violencias de manera específica a las mujeres indígenas, porque las violencias de género nos cruzan de manera también muy distintas. Entonces, me parece también sumamente importante y me parece importante recordar los aportes de las propias mujeres indígenas, no como mujeres que tienen que ser salvadas. Me parece que muy poco es conocido en el 2000, en el 94, las propias mujeres indígenas del movimiento zapatista, por ejemplo, pues comienzan a hablar de las propias violencias que las mujeres sufren y nace la Ley Revolucionaria de las Mujeres, un documento que si bien no es reconocido por parte del Estado, pero es un documento donde plasman temas muy importantes, donde ya se plasman elementos que incluso la propia Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia logra después. Entonces, me parece muy, muy importante también ir reconociendo estos aportes de las propias mujeres indígenas. Vuelvo a repetir, no desde esta mirada, no desde este discurso de apoyo, porque un tema es la identidad. Es decir, la identidad que implica tener una lengua propia, tener costumbres propias, formas de vida propias, cosmovisiones distintas, pero esta no tendría que estar peleada desde esta mirada que las mujeres indígenas han dado un aporte importante a este país y al mundo entero. Me parece que también tendremos que romper esa mirada existencialista sobre el tema de las mujeres indígenas y los pueblos
y dejar de romantizar, porque eso no abona tampoco a los derechos de los pueblos indígenas. Me parece que hay un gran estigma en nuestro país de solo abordar los derechos de los pueblos indígenas, y en especial de las mujeres, desde dos categorías. Una, desde la categoría de criminalizar los hechos y las acciones y los contextos que viven los pueblos indígenas, o definitivamente en romantizar, que implica tenerlos desde una mirada que todos se tienen que poder procurar para ellos esta garantía. Y me parece algo importante porque lo que se implica es garantizar accesos, garantizar derechos. Y pues desde ahí me parece importante, al menos en la propia función pública de las personas mismas indígenas que hemos ido pasando, llegando, me parece que también pues hay una gran responsabilidad de cómo ir colocando esta mirada de los derechos, algo que hablábamos al menos cuando fue mi participación dentro de la propia Dirección de Justicia Intercultural, es cómo abordar desde lo jurídico y que pudiera abonar en la discusión del derecho mismo, más allá pues, de este derecho pues, monista, que implicara generar estos diálogos que vayan fortaleciendo pues las distintas formas de justicia, que ya sabemos que no solo existe una justicia estatal, sino que permean otras justicias que están activas en los pueblos, que podemos también señalarles y criticarles algunas cuestiones, pero que ahí están presentes, pero cómo va dialogando y van interactuando con esta justicia del Estado. Y también cómo al final no se criminaliza, sobre todo a las mujeres indígenas que hacen uso también de la justicia, su propia justicia comunitaria, pero también cuando quieren hacer el uso de la justicia del Estado, que estas propias justicias comunitarias no les nieguen la atención, porque parece que las mujeres indígenas estamos en una disputa de elegir uno u otro. Y me parece que ahí está el sesgo de la romantización también de los derechos de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tendríamos que tener acceso a todos los derechos en los sistemas de justicia que se encuentran en nuestro país, y poder también poder dialogar y de alguna manera elegir donde se nos garantiza. Y para eso, al menos en especial en el área donde yo me encontraba, era para mí relevante poder hacer esos análisis de contexto que permitiera también generar, obviamente, una breve discusión donde, donde las mujeres indígenas, incluso las propias mujeres indígenas, no nos vean de una forma homogénea, porque no es lo mismo hablar de una mujer zapoteca, en el caso de mi región, que es la parte del istmo, con la mujer zapoteca de la parte de la región del norte de Oaxaca, del sur de Oaxaca, o quizás las mujeres zapotecas que han emigrado al norte del país. Me parece que también eso es sumamente importante, porque vamos generando relaciones también en concordancia, y también entre pueblos pues tenemos nuestras propias disputas. Y entonces, desde esa misma lógica, como los derechos de las mujeres indígenas en ciertos contextos culturales no representan lo mismo que en otra, y me parece que también ahí es donde tenemos un reto desde el propio derecho estatal. Cómo hacer estos análisis de contexto donde permita resolver y garantizar los temas de las mujeres. Si algo que en la experiencia me ha permitido es que en su mayoría las mujeres indígenas ha habido un reto, cómo resolver el tema de las justicias, cómo resolver los temas del abandono, la pensión alimenticia, la tutela de los hijos, las violencias que se cruzan, y cómo desde esa mirada también se pueda garantizar no tener esos sesgos solo desde una mirada de género, sino también desde esta mirada intercultural. Y pues me parece que también ahí pues tenemos un gran reto, y algo importante es también cómo no generar estos estereotipos, ¿no? Ya
tenemos clara que también, al menos, el tema de la autoadscripción indígena, pues ya tenemos claro que hay sentencias que nos enmarcan que solo a las personas nos nos toca definirnos o autorreconocernos en esta autoascripción, y esta definición, al menos desde la autoascripción simple, al Estado no le compete definir y decidir quién es o no es la persona indígena. Y me parece que desde ahí también ha habido grandes avances y pues bueno, en esta primera intervención me gustaría como dejarlo hasta aquí y también poder escucharles a las demás compañeras. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Pone en la mesa diversos temas tan relevantes, desde las violencias, los avances legislativos que bien hay. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia ya contiene una disposición en donde se habla de la interculturalidad, en donde se habla de la mirada interseccional. Sin embargo, llevarlo a la práctica, hacerlo efectivo, sigue siendo el gran reto. Bien hablaba también de, para poder llevar a cabo este análisis de contexto, el contar con datos, el poder contar con cifras desglosadas, con este enfoque de género, pero con el enfoque también de identidades, sigue siendo un reto. Ha habido avances, no lo podemos negar. Estamos a solo unos días de conmemorar un año ya de la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas, esta reforma al artículo 2 constitucional que incorpora un apartado D, específicamente refiriendo de manera precisa derechos de mujeres, niñas, juventudes indígenas. Es un buen avance legislativo, pero el reto sigue estando, por supuesto, frente a las acciones del Estado, frente al hacer efectivo el derecho, el llevar efectivamente este acceso a la justicia con una mirada intercultural, verdaderamente con una mirada de respeto a los derechos humanos. Ya también desde la Recomendación General 39 de la CEDAW, que usted hacía mención, se aborda la importancia de incorporar estas otras perspectivas, una mirada múltiple, interseccional, intercultural, para visibilizar la realidad que se vive, lejos de estereotipos, lejos de estigmas. Y en este sentido, me permito justo dar la palabra a nuestra invitada, la maestra Ariadna Ortega. Ella, les compartiré algunos breves datos de su semblanza. Ella es una mujer nacida en Xochimilco, en la Ciudad de México, de raíces nahuas y afros, licenciada en Derecho por esta facultad, la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudió su maestría en Filosofía del Derecho en la misma casa de estudios. Ella llevó a cabo un legum magíster y una concentración en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, en virtud de una beca otorgada por la Organización de Estados Americanos. En los últimos 20 años se ha dedicado al estudio, la investigación y asesoría en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Laboró en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y estuvo a cargo de la Subdirección de Participación y Consulta Indígena. En esta se elaboró y coordinó el primer protocolo en materia de consulta, que ha sido guía para muchos otros instrumentos. Participó en la implementación de consultas a pueblos indígenas y comunidades de conformidad con estándares internacionales, y actualmente es directora del proyecto editorial Toyolpan. Dirige la organización Cuimari, que es un centro mexicano de estudios especializado en ciencias jurídicas y sociales, enfocado en la investigación y análisis del reconocimiento y ejercicio de los derechos, principalmente colectivos, así como sus implicaciones sociales y culturales. Un gusto que nos acompañes, maestra. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, al contrario, yo agradecer a mi casa, ¿no? A la Facultad de Derecho. Siempre me siento muy honrada de poder colaborar en algún espacio organizado por la facultad. Le agradezco mucho, por supuesto, a la maestra Areli que me haya invitado a este espacio, y bueno, a la doctora Sonia, que siempre está apoyándonos, ¿no? Entonces, después de esta introducción, que agradezco mucho, voy a compartir, a ver si lo logro. En esta, voy a compartir aquí está. Nada más, no sé si ya se pueda ver. Sí, sí, ¿verdad? Digo, Sí. es un PDF, espero que, a ver, lo voy a hacer más grandecillo. No sé si, pues bueno. Em, La verdad es que me da mucho gusto lo que menciona la maestra Elizabeth, quien me antecedió muy amablemente en su participación. Eh, un segundito, perdón. No se ve, a ver.
Ya, ya. Perdón un segundo, aquí estoy con algunas cuestiones técnicas, no sé. Ok, a ver. Ya aquí, a ver, un segundito. Ok, ok. No me ven, ¿verdad? A mí. Muchas gracias, muchas gracias, Ari. Creo que ya, ahí está. Muchas gracias. La verdad es que aquí el equipo de trabajo siempre me apoya mucho en estas cuestiones. Muchas gracias. Lo que decía es que agradezco la participación de la maestra Elizabeth que me antecedió porque, bueno, aborda temas bien interesantes, ¿no? Sobre acceso a la justicia, toda esta parte de discriminación que me parece que en el marco de este Día Internacional de la Mujer Indígena es algo que se debe hablar, que se debe señalar. Yo quisiera abordar otra cuestión, otro tema que me parece fundamental en esta época, que tiene que ver con los saberes, los conocimientos de las mujeres indígenas particularmente, vinculados al tema el respeto de sus derechos, a los temas de cambio climático, ¿no? Que son cuestiones también bien interesantes y que considero que valía mucho la pena poder transmitirlos en este espacio. Entonces, bueno, por ahí algunos datos de población indígena, pero particularmente de mujeres. Nada más, yo al revisar estos datos, identificar que más del 50% de la población indígena en el país somos mujeres, ¿no? Es decir, ya sea población de 3 años y más hablantes de una lengua indígena o población autoadscrita como indígena, las mujeres son más del 50%, inclusive población habitando en hogares indígenas, ¿no? Entonces, estos datos que son a nivel nacional, bueno, siempre nos revelan algunos hay insumos que son muy interesantes, ¿no? Como puntos de partida. Y bueno, hay algunas entidades que destaco, y estos son datos de INEGI 2020. Chiapas, Oaxaca y Veracruz son tres de las entidades con un mayor número de mujeres hablantes de lengua indígena, es decir, son las tres entidades con mayor número de mujeres que hablan alguna lengua indígena. Y bueno, también hay algunas entidades, aquí se destacan algunas, en donde las mujeres representan más de la mitad de la población hablante de lengua indígena. ¿Y eso por qué lo digo? Porque la lengua va a ser un elemento o una característica comunitaria importante en lo que voy a tratar de abordar en los próximos minutos. Entonces, bueno, Guerrero, la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, todas estas entidades, las mujeres representan más de la mitad de la población hablante de lengua indígena, ¿no? Entonces, bueno, estos datos me parecen interesantes al momento de abordar los temas que estamos abordando el día de hoy. Mi participación básicamente la quisiera plantear en estos 4 aspectos importantes, todos vinculados a los saberes, a los conocimientos de las mujeres indígenas, conocimientos tradicionales. Ya la Relatoría de Naciones Unidas ha dicho que son conocimientos científicos y técnicos indígenas, ¿no? Por ahí estos términos o estas cuestiones conceptuales. Pero yo me centraría particularmente y que ya lo ha mencionado también la maestra Areli, en este reconocimiento constitucional y convencional de derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, la misma constitución de nuestro país ya tiene un apartado en donde reconoce expresamente derechos de las mujeres, ¿no? Derechos a la salud, derecho a la educación, a la propiedad de la tierra y demás derechos, ¿no? Inclusive así lo menciona, y demás derechos. Sabemos que en materia de acceso a la justicia, bueno, por ahí hay algún límite constitucional en donde la dignidad e integridad de las mujeres tiene que observarse. Entonces, bueno, ya hay un reconocimiento constitucional, la participación efectiva de las mujeres en materia electoral para votar y ser votadas, etcétera, etcétera, y que bien ya la doctora Sonia ya mencionaba algunas aportaciones, ¿no? de grandes mujeres que han hecho que la evolución de sus derechos, bueno, venga en este sentido. Si ustedes revisan los tratados internacionales, los instrumentos internacionales de derecho, inclusive informes de las relatorías, han señalado
esa importancia particular de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en principio, plantear acá que hay un marco jurídico, ya lo mencionaba la maestra Elizabeth, en todo el tema de la CEDAW y tal, que existe. Eh, mm, Seguramente seguirá avanzando, siempre se puede mejorar, ¿no? En cuanto cambian las condiciones o el contexto social. Entonces, me imagino que esta cuestión no termina acá, entonces sigue avanzando. Eh, Me gustaría destacar también la última opinión consultiva, recién salida del horno, de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 3225 sobre emergencia climática y derechos humanos. Y ahí entro con el punto 2 que aquí les proyecto. Esta cuestión relativa a la emergencia climática o esta opinión consultiva resalta un montón de consideraciones sobre pueblos indígenas, pero particularmente voy a destacar dos para el caso de las mujeres. La primera es que sí señala que las mujeres, y las mujeres indígenas, porque aparte de la cuestión de género, ¿no? Esta parte identitaria, que ya se ha abordado a lo largo de esta sesión. Entonces, bueno, la Corte dice, las mujeres enfrentan mayores riesgos, ¿no? En términos del cambio climático. Entonces, no solamente los grupos de mujeres, sino las mujeres indígenas, debido a la interacción entre los diferentes factores de vulnerabilidad, dice la Corte Interamericana, es decir, las mujeres indígenas al tener una conexión de factores de vulnerabilidad, tienen o están con mayor riesgo en términos de cambio climático. Y eso es bien interesante y muy importante para poner ojo en estas cuestiones. Entonces, bueno, yo diría, esto dice la Corte en principio, hay un mayor riesgo para las mujeres indígenas y otro que me parece muy interesante y que retoma la Corte Interamericana ya de la Relatoría de Naciones Unidas, es que dice, y no lo perdamos de vista, creo que coincido con la maestra Elizabeth, esto hay que estarlo señalando, eh, no solamente en este día, sino que todos los días, ¿no? Casi que todos los días. Y señala y dice, se ha comprobado que en las zonas o en las regiones en donde habitan, ¿no? Los pueblos y comunidades, en donde están sus territorios, eh, hay una mejor gestión de los recursos naturales. Por lo tanto, reconoce la Corte Interamericana que deben de observarse y valorarse los saberes tradicionales, científicos, técnicos, indígenas, y particularmente de las mujeres, ¿no? De las mujeres, dice la relatoría, como guardianas de los recursos naturales, como guardianas del territorio por sí mismo. Entonces, ojo con eso porque que no se nos vaya, ¿no? Tengámoslo presente porque ya la Corte, ya llegar a ese nivel para que un tribunal, ¿no? Interamericano nos señale, ojo, escuchemos, aprendamos, observamos de los conocimientos de los pueblos, particularmente de aquellos conocimientos de las mujeres, es porque ya no lo debemos perder de vista, ¿no? Aunque lo sepamos, tenemos que tenerlo muy presente en todos los ámbitos del Estado, ¿no? En gobierno, o sea, es decir, no lo perdamos de vista. A mí se me hace muy importante lo que ha señalado la Corte Interamericana. Y bueno, eso es, o sea, ese es este segundo punto que quiero plantear, la importancia de valorar estos saberes, no solo de reconocerlos, sino en la práctica, ¿no? Tenerlos presentes. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de considerar o no estos saberes de las mujeres, ¿no? Pensando, voy a tratar de transmitir esto que quisiera o que traigo acá adentro. Los saberes de las comunidades los podemos categorizar en muchas temáticas. No sé si coincidan, pero gestión de recursos naturales, conservación de la biodiversidad, la lengua, ¿no? El propio idioma, arte, no solo artesanía, sino arte, medicina, salud, alimentación, todas las cuestiones de sistemas agrícolas, ¿no? El tema del patrimonio cultural, el biocultural, es decir, el sistema de saberes de las mujeres en las comunidades está interrelacionado y que
podemos verlo con que todos esos elementos da un sentido de vida. Entonces, sí quisiera plantearlo así. Eso da un sentido de vida. Todos estos conocimientos que se gestan al interior de un territorio hacen que mi vida tenga un sentido comunitario, vinculado con mi identidad, ¿no? Entonces, si logramos comprender el sentido de vida colectiva, comunitaria y claro, individual, ¿no? Pero si logramos comprender que todos estos saberes se gestan en un territorio en donde he vivido yo, mi madre, mi abuela, ¿no? Le da sentido a mi vida y a mi identidad, ¿no? Como mujer. ¿Cuáles son las implicaciones o amenazas quizá que quiero plantear desde esta temática? Que bueno, cuando estos territorios, ¿no? En donde ya he señalado que se gestan un sentido de vida colectiva, ¿no? De todos estos saberes que yo produzco, que yo alimento, inclusive que yo alimento a mi familia, que yo transmito en mi propio idioma, etcétera, etcétera, que tengo un sistema ritual para solicitar lluvia, entonces, bueno, es todo un ciclo, ¿no? Que yo sé que quizá el tiempo no me dé, pero quisiera, ojalá pueda transmitir el sentido de vida colectiva de las mujeres. Me parece una gran amenaza que no se considere este saber en las tomas de decisiones asociadas a los territorios. Es decir, cuando vienen algunas modificaciones que alteran al territorio, que alteran al entorno, llámese proyectos de desarrollo, llámense implicaciones del cambio climático, llámense, no sé, se me ocurre alguna causa de utilidad pública en donde tenga que haber modificaciones del entorno. Eso para mí en este tema particular es la amenaza, la gran implicación, ¿no? De los saberes y de los derechos, porque no solamente es, sí, reconocemos los saberes, sino esos saberes se vinculan con el sentido de mi vida como mujer en mi comunidad. Y entonces, bueno, el hecho de que yo no participe en los espacios de toma de decisiones, de consulta, eh, etcétera, etcétera, bueno, me parece una gran amenaza y una gran implicación en este tema. Y finalmente, ¿cuáles serían los desafíos? Yo creo que, digo, podemos hacer un listado de desafíos, pero quisiera puntualmente irme al tema justo de fomentar la participación en estos espacios, ¿no? Y ¿por qué fomentar la participación? Yo me pregunto, y con esto cerraría esta parte, si habría una diferencia entre la contribución que pudiera hacer el grupo de mujeres para la toma de decisiones de proyectos de desarrollo, insisto, de proyectos por caso de utilidad pública, de cuestiones del cambio climático. O sea, ¿habría una diferencia? ¿Habría alguna contribución o no la habría? O sea, siento que ese es uno de los desafíos. Yo sé que, bueno, siempre hay un debate en las comunidades. Por lo general, los hombres son quienes participan, quienes encabezan las reuniones, las asambleas comunitarias. Pero bueno, ese creo que por eso lo pongo como desafío. Claro que se puede hacer mucho. Me parece que sí, desde mi punto de vista, evidentemente sí hay una diferencia entre la contribución cuando las mujeres participan en esta toma de decisiones sobre los territorios. Nos han tocado acá experiencias en donde inclusive cuando la mujer o las mujeres pues interesadas inclusive en las plantas, ¿no? Que están alrededor, participan en los procesos de consulta, son observadas por los hombres. O sea, porque quizá haya hombres que esas cuestiones no son tan relevantes como otras. Y entonces son observadas, pues señaladas, ¿no? Entonces, solo quise abordar este tema, que es un gran desafío y yo sé que no es como tan fácil resolverlo y que haya una fórmula que se resuelva, pero si no se aborda, pues no damos el primer paso. Yo lo dejaría aquí y agradezco mucho la invitación nuevamente. Muchas gracias, maestra. Nos pones en la mesa muchos retos, muchas consultas y como bien este es un espacio de conversatorio, si veo en redes, hay una pregunta de la compañera Alma Canseco que nos pide profundizar un poquito más en análisis de contexto, que me parece que ese puede ser un camino que permite dar
esta explicación, este fondo a este desafío que bien plantea la maestra Ariadna, ¿no? Cómo ver, cómo nos valemos de herramientas para tener esa mirada de qué está ocurriendo en cualquier caso que se presente. Acá particularmente de discriminación, de violencia. Recordar también la violencia ambiental es uno de los aspectos que la Recomendación General 39 de la CEDAW aborda y en nuestra legislación no está prevista. Y ahí, por supuesto, hay que voltear a ver a las mujeres bajo todo esto que nos comparte la maestra Ariadna de manera muy precisa y muy sentida. Para esta pregunta específica de profundizar un poco más en análisis de contexto y desafíos, maestra Elizabeth, creo que usted sería la persona adecuada. Muchas gracias. No, muchas gracias también por esta pregunta. Eh, sí, bueno, en realidad contarles un poco, contarles un poco que pensándole, digo, a muchas de nosotras nos une, en lo particular a mí me une entre la identidad y un poco dentro de lo que estudiamos. Yo fui formada por el derecho, pues, del Estado, el derecho, este derecho que tenía pues una sola mirada, ¿no? Donde en los años que estudié derecho, pues no había ni siquiera una materia de derecho indígena, ni siquiera como optativa, entonces dentro se permeaba con las realidades propias de las vivencias. Y por eso es que también, pues vengo de una organización de abogadas indígenas donde nos empezamos a cuestionar y a revisar cómo se mira, cómo se lee el derecho, ¿no? Esto que nos colocaba Ariadna, ¿no? De cómo estos saberes eh, pues son considerados científicos, técnicos y además los argumentos válidos y cuáles no. Entonces me parece que en este quehacer del derecho, al menos dentro de la propia Suprema Corte, cuando me toca generar las primeras discusiones en materia de derecho, cómo abordar o cómo discutir un caso mediante esta perspectiva intercultural, pues fue todo un desafío. De inicio, ustedes sabrán que pues ha llegado muy pocas sentencias de casos de mujeres indígenas y menos bajo esta perspectiva intercultural. Si bien Adriana nos comenta cómo, pues desde la Corte, pues de la internacional hemos visto casos emblemáticos, pero pues en nuestra Corte mexicana hay pocos elementos, criterios jurisprudenciales donde pudiéramos abarcar, ¿no? Esta mirada. Y pues hace mucho tiempo ustedes sabrán que la lucha de los derechos de las mujeres de manera general para colocar la perspectiva de género, pues fue todo también una discusión dentro del ámbito del derecho, desde las abogadas, las academias, si la perspectiva de género era realmente una categoría de análisis contundente que permitiría el derecho incluirla, porque eso se veía como un sesgo, como una ideología fuera de solo de mujeres feministas, de un grupo de mujeres inconformes y que ahora estaban queriendo tener privilegios dentro de la justicia. Entonces, ¿cómo se fue colocando toda esta lucha general? Y efectivamente, pues hay todo un reto. Yo hago en mención, sobre todo, una sentencia para mí que es la emblemática, que llega a la Corte un amparo directo el 29 diagonal 2017. Si ustedes recordarán, ese amparo directo, pues por primera vez se reclasifica un delito que llega como homicidio calificado, a través de la perspectiva de género se pudo reclasificar ese delito como por primera vez feminicidio en esos años de la discusión, si existía o no existía el feminicidio, que cuáles iban a ser esas categorías y esos elementos que permitieran. Y bajo esa dinámica, revisando la mayoría de las sentencias de la Corte, veíamos que al menos la metodología de análisis de contexto sí se ocupaba para materia de género, sí se ocupaba para materia de discapacidad, para materia de tortura, para materia de la diversidad sexual.
pero no había ningún caso que a través de la metodología de análisis de contextos se perfilara para la perspectiva intercultural. Así es como nace, y pues bueno, yo hago una pequeña publicidad porque eh, impulsamos esta pequeña obra, estos apuntes denominada Justicia Intercultural, Análisis de Contexto, la cual yo impulso, desarrollo e intento generar los primeros elementos mínimos que permitiera a un juzgador, a un litigante, a una defensora, que pudiera decir mediante estos elementos mínimos, a través del análisis de contexto con perspectiva intercultural, que nos permita tener elementos y efectos jurídicos. ¿Qué significa esto cuando decimos efectos jurídicos? Pues decimos, si bien para la perspectiva de género, al menos ya tenemos categorías que cuando vamos a analizar un caso donde hay estas jerarquías de poder entre hombres y mujeres y vemos cómo las mujeres estamos en condiciones menos de poder y por eso esto nos permite estos elementos poder en un momento terminado este caso, poderlo reconfigurar, pues entonces, ¿qué pasaría si en este caso abordamos casos específicos de mujeres indígenas? No solo tendrías que reconfigurar el elemento de género, sino el elemento de mi identidad, de mi contexto que estamos hablando, y esto permitiría abordar otras cuestiones que el género muchas veces mm, tiene sus limitaciones propias. Entonces me parece algo importante porque aquí efectivamente nosotros permitimos mediante esta mirada analizar dos cosas que le denominamos el contexto objetivo, que es el general, y el contexto subjetivo, que es el personal, el de manera distinta. Y yo en esto quisiera poner un ejemplo, si estuviéramos hablando al menos en caso de una mujer indígena. Como ustedes saben, la mayoría de las violencias de las mujeres indígenas son muy poco nombradas y reconocidas. Incluso, pues no hay estadísticas que nos permitan decir cuáles son las violencias que más les cruza a las mujeres indígenas, porque en sí es cierto, nos damos cuenta que también nos cruza la violencia psicológica, física, sexual, económica, política. También nos damos cuenta que existen otras violencias que no se nombran, como la violencia espiritual, y que las mujeres indígenas han colocado muchísimo. Y para quizás el derecho estatal pues no significa mucho la violencia espiritual, ¿no? No hace mucho sentido, digamos, desde esta mirada solo del derecho. Entonces, me parece que aquí hay algo importante porque la mayoría de las mujeres indígenas en todas estas violencias, la violencia espiritual coloca también ese daño de esa identidad colectiva que te cruza como parte de tu comunidad, que te desconecta y además que desde la mirada solo de la perspectiva de género y desde la justicia del Estado, lo más práctico quizás es separar a una mujer que vive de violencia en su comunidad y sacarla fuera de su comunidad como una respuesta a la violencia, pero que al final eso no garantiza ni subsana esa violencia para la propia mujer indígena. Y bajo esta mirada de análisis de contexto, nos permitiría ver cómo para las mujeres indígenas quizás tendríamos que repensarnos cómo abordar la violencia para poder no solo atenderla, sino también prevenirla y también pues garantizar las medidas de reparación y no repetición en las propias mujeres indígenas. Y ese es un tema muy importante que me parece que incluso en el derecho no se ha discutido y que nosotras intentamos, o al menos en esta pequeña obra, en estos apuntes, hacemos esos abordajes específicos cuando estos casos involucran a personas de pueblos y comunidades indígenas y en este caso con gran énfasis en las mujeres. También me parece importante cómo hacer este cruce interseccional cuando una mujer no solo es un tema de la violencia, pero no olvidemos que también otro tipo de violencias actuales que viven las mujeres indígenas, pues se está abordando desde también qué pasa cuando las mujeres indígenas les cruza el tema también de la discapacidad, también
cuando sus territorios se encuentran pues ocupadas por el ejército, muchas veces las violencias son miradas solamente de manera individual, pero esas violencias que les cruza, que aparentemente individual, conlleva a otras situaciones, como por ejemplo cuando los territorios están operadas por concesiones mineras, cárteles de la droga. ¿Cómo abordar esas situaciones de las violencias que viven las propias mujeres en esas situaciones? Y pues también algo importante, cómo estamos viendo en actualidad el tema de la esclavitud moderna, donde las mujeres siguen siendo la servidumbre doméstica, bueno, la gestión subrogada forzada, o ser señaladas las mujeres todavía por sus conocimientos ancestrales o espirituales como brujas y son discriminadas ya sean por ser casadas o no tener hijos. Entonces, me parece que el análisis de contexto no solo se queda en una mirada individual y personal, sino también estos análisis que desde la mirada de la justicia estatal, pues siempre nos individualiza, nos coloca solo como sujetos individuales, pero que no nos abarca todos estos contextos generales que también le cruzan a las mujeres indígenas, como tiene que ver con la estructura del racismo. Por ejemplo, por una parte, a una mujer la puedes de alguna forma pensar que solucionas la violencia física, que quizás de su pareja, y la llevas a un albergue en las ciudades, pero en las ciudades, en toda esta justicia estatal, ni le resuelven la violencia individual y además se surgen otras violencias como la discriminación y el racismo, porque no, en estos sistemas de justicia no pueden comprender sus idiomas propios, no se le garantiza un intérprete y otras circunstancias de violencias que se puede vivir. Entonces me parece sumamente importante. eh, Intentamos hacer los primeros esfuerzos, comento, con esta obra, colocamos casos para que puedan ser guiados por juzgadores, jueces, pero también quienes accionamos el derecho como litigantes académicos. Me parece que repensarnos el derecho también desde otra lógica, eso podría generar seguir colocando las acciones y materializándolas y pues bueno, espero con eso poder abrir un poco a la discusión. Les compartiré también la liga para que puedan leer, es gratuito, los apuntes y también podamos seguir discutiendo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Nos pone una gran lista de retos que el derecho tiene delante. Sin duda, el derecho como desde la perspectiva sociológica, que tenemos aquí el honor de tener a la directora del seminario y que nos sigue acompañando nuestra directora de la facultad, hacia dónde debe mirar el derecho, todos los retos de todas las demás disciplinas, especialidades, y no perder esta perspectiva interseccional en casos tan concretos como el que nos plantea. Que va desde el feminicidio, con esta perspectiva que va desde violencia espiritual, muy poco abordada, si bien la Constitución ya prevé la bioculturalidad y los sitios sagrados. Bueno, pero ¿cómo se va a proteger eso? ¿Cómo va a voltear el derecho a la protección de este elemento? Eh, y bueno, la gestación subrogada en materia civil, en materia familiar, todos los otros retos que implica y las diversas violencias. En este sentido, quisiera preguntar a las compañeras que nos acompañan si alguien tuviera alguna pregunta específica. De no ser así, para justamente cederle la palabra a la maestra Ariadna, en este mismo sentido, de los desafíos que planteaba. Además de los desafíos, ¿qué perspectivas? ¿Desde dónde propone que miremos el derecho? ¿Hacia dónde debe mirar el derecho? ¿Y qué podemos hacer? Nos están escuchando estudiantes y litigantes y esperamos que lo esté siguiendo, digamos, la academia, litigantes, estudiantes, juzgadores, que esto pueda difundirse e inspirar hacia esos sectores también. Muchas gracias, maestra Eli. Bueno, yo creo que cada uno, ¿no? Desde su posición, siendo estudiante, siendo docente, sí que creo que pudieras contribuir, quizá no en la práctica, ¿no? Pero quizá se me ocurre las y los estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación, sus tesis, ¿no? Con abordar este enfoque
en cuestiones de género, ¿no? Que se le dé esta especificidad al tema de mujeres, de saberes, de mujeres indígenas, ¿no? Entonces creo que, bueno, esa es una contribución muy grande ya de inicio, ¿no? Tener como un perfil profesional en donde se tenga este enfoque, creo que sin duda ya hay una contribución muy amplia. Yo creo que yo me quedaría que el desafío que tenemos, porque claro, los estudiantes van a ser profesionistas y que evidentemente ocuparán cargos públicos o se dedicarán a la investigación y tal. Entonces, bueno, creo que la contribución, además reconocer y valorar, al menos desde lo que hoy pude compartir, es sí fomentar esta participación, ¿no? Incrementar estas voces, ¿no? Y que si bien, ¿no? La corriente ya feminista pues lo ha puesto en práctica y se ha observado los resultados, sí desde la posición de las mujeres y comunidades creo que los pasitos los veo lentos. Al interior de las comunidades todavía veo mucha resistencia de, pues, de los espacios comunitarios, ¿no? De toma de decisiones, pero que muchos de estos espacios pueden ser promovidos por el Estado, como insisto, los procesos de consulta, ¿no? En donde también se fomente esta participación. Entonces, bueno, yo estoy convencida de que desde donde estés, la maestra Sonia, o doctora Sonia, perdón, pues abriendo estos espacios, ¿no? Ustedes como docentes de ahí de la facultad, la maestra también Núñez, o sea, es decir, creo que todos estos espacios suman. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Sin duda, bueno, pues quedamos con esta gran reflexión de los grandes pendientes, de que sí es importante esta mirada interseccional desde la experiencia viva de profesionistas que están en la materia, que han contribuido a generar un cambio social, que permitamos realmente este acercamiento de esas otras miradas, que el derecho realmente requiere voltear a la atención de estos otros problemas públicos, voltear a ver estos otros feminismos también que existen y cuyas causas están más vinculadas a otro tipo de violencias, violencias comunitarias, no desde lo individual, a esta perspectiva mucho más amplia de esta mirada múltiple, de un derecho verdaderamente intercultural. Que esta sesión sea inspiradora en ese sentido, que veo algunos otros comentarios en redes, se agradece mucho que permitamos tener esta mirada, conocer el contexto, conocer el panorama, acercar justamente el derecho hacia donde se requiere. Esto ya será labor de campo, ya sea a través de las organizaciones que aquí nuestras invitadas el día de hoy han encabezado, dirigen, sumarse a estas redes para todas las mujeres y abogadas y abogados que deseen sumarse también a la labor de parte de las organizaciones. Aquí es otro ámbito en donde se requiere. Y bueno, nosotras desde la academia, por supuesto, seguir impulsando esta mirada tan profunda hacia la discriminación que permea en la sociedad, a erradicar, a realmente comprometernos en la erradicación de todas estas violencias, de la discriminación, del racismo y pues agradecer, dado que estamos llegando ya al final de la sesión, agradecerles, por supuesto, la participación de la maestra Elizabeth Olvera, la doctora Ariadna Ortega, de la maestra Elsie Núñez Carpizo por abrir este espacio del seminario y, por supuesto, a la directora Sonia Venegas por permitir este espacio de discusión. Agradecer también a la maestra Nancy Susana aquí presente, a la maestra Gabriela Rodríguez Rojas, la maestra Paulette, la maestra, Paulette Campuzano, la maestra Janet Hernández, quienes nos acompañaron en este conversatorio, la maestra Sánchez Quesada también estaba por aquí, integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, reiterar que esta comisión está presente como parte de las actividades que encabeza la Coordinación General de la Universidad, con el ánimo de prevenir y visibilizar toda cuestión vinculada con discriminación y violencia por cuestiones de género, y que desde las comunidades universitarias impulsemos acciones para que esto se erradique. Agradecer a todas y todos ustedes por habernos seguido en esta transmisión y pues seguimos atentos. Síganos, por favor, en todas las actividades que se estén llevando a cabo por parte de la comisión, pero también por parte de la facultad, impulsando desde la conciencia social, desde la educación, este cambio que es tan necesario y que hoy hemos puesto sobre la mesa. Muchas gracias, un placer.